La Tegala, nos hemos reunido aquí. Primero informar que a partir del día 31 de enero del 2004, la Junta General celebrada se acordó cambiar el nombre por el del Centro Cultural, Juvenil y Deportivo La Tegala. A partir de ahora se va a llamar así. Bien, pues comenzamos. Este edificio donde nos encontramos hoy es un edificio histórico. A lo largo de su vida ha tenido diferentes destinos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue utilizado como escuela, sede del cuartel de la Guardia Civil, dependencias municipales y comandancia militar en los primeros años de la posguerra. Por los años 50 se instaló un taller de mecánica regentado por el popular maestro Narciso. A principios de los años 60 y hasta cerca de los 80 fue local de baile, y los primeros bailes que se celebraban, ustedes todos recuerdan que las personas que venían refajadas tenían que quitarse la careta delante del conserje o del guardia municipal. Don Juan Clavijo fue de los primeros que arrendó la cantina, siendo el mozo cantinero don Juan Guadalupe. Luego, ya pasados los años, tuvo otros arrendatarios. El edificio fue propiedad de la familia Rijo, que heredó doña Tomasa Rijo Curbelo, casada con don Andrés Lorenzo Curbelo Guerra, nieto del mayor Guerra, que fue luego alcalde de este municipio. En la segunda mitad del siglo XIX fue su propietario don Luciano Vega, y a principios del siglo XX don Domingo López Fontes, que también fue alcalde de este municipio, siendo heredado por su hijo don Juan Francisco López Soca, a quien se le compró esta propiedad en el año 1962 por 450.000 pesetas, que además con facilidades de pago. Coincidiendo con esta compra y la capacidad de convocatoria que tenía la persona que en esos momentos era el alcalde, don Juan Pablo de León Guerra, aprovechó su cargo para impulsar la creación de este centro en el año 1962. A principios del año 1963 comenzó a funcionar la asociación bajo la denominación Club de Cultura y Recreo Amigo Daría. Esto fue hasta el año 1987. El primer presidente de la Asociación Cultural y Recreo Amigos Daría, don Juan Pablo de León Guerra, fue desde el año 1963 hasta 1964. Hoy lo representa en este acto, porque por desgracia ya no está entre nosotros, su hijo, don Juan Pablo de León Fonte, que no podemos olvidar que fue un gran colaborador, tanto con su padre como con don Eulogio, en todo lo relacionado con las cuentas y el mantenimiento de este centro. Y ahora sí que me gustaría que la directiva de la sociedad, si está por ahí, subiera al escenario, por favor. Y los representantes municipales del ayuntamiento, el señor alcalde, don José Torres, don Ambrosio, y no sé si hay por ahí algún concejal. No hay ningún representante más del ayuntamiento, ¿verdad? Bien. Pues a continuación me gustaría que, si tiene la amabilidad de subir al escenario, don Juan Pablo de León Fonte, que hoy está aquí en representación de su padre, y si no le importa a don Juan Pablo y quiere subir. Que a la vez le cedo el micro, don Juan Pablo, si usted quiere decir algunas palabras. Don Juan Pablo, si quiere decir algo del recuerdo, del pasado. Es que nos ha costado muchísimo tiempo recuperar la historia y mucho trabajo. Don José Torres le va a poner un pin. Aquí, pero aquí frente, para que salgan guapos en la tele. Don Juan Pablo, ¿se puede quedar por aquí? Don Juan, siéntese por ahí.
Nada, está diciendo que le entrega el PIN, una placa, se le ha entregado y un llavero de plata. Si me dejan la placa, don Juan Pablo, un momentito para leer el texto. Como creo que son todas iguales, pues leo una sola. Dice así: en el 25 aniversario del Centro Sociocultural La Tegala, el Ayuntamiento de Aría y el Centro Sociocultural La Tegala, en agradecimiento a la labor que los presidentes y sus juntas directivas del Club Cultural y Recreo Amigos de Aría y del Centro Sociocultural La Tegala de Aría, don Juan Pablo de León Guerra, fiestas de San Juan Bautista en Aría a 22 de junio del 2004, presidente desde 1963 hasta 1964. Bien, continuamos. Don Juan Pablo de León le cede después la presidencia, pasado unos años, allá por 1964, a don Zenón Casanova Rodríguez, que por desgracia también hoy no se encuentra entre nosotros, pero sí que está en su representación y va a subir al escenario su hija, doña María del Carmen Casanova. Don Carlos le hace entrega de la placa y don Ambrosio del PIN y del llavero. Don Zenón estuvo de presidente hasta 1967, que le sustituyó en su cargo por primera vez don Pedro Román García Rodríguez, que mantuvo el cargo hasta 1968, y fue durante su mandato cuando se arregló el aljibe, que era de piedra y barro, y las raíces de los árboles de la plaza llegaban hasta ella. Por favor, don Pedro, si es tan amable, que ha venido de Tenerife para estar hoy con nosotros. Don Joaquín le entrega la placa y don José Torres le hace entrega del PIN. Es una suerte contar entre nosotros con él. Desde 1968 hasta abril de 1971 fue don Elías Betancor Soca el encargado de presidir esta sociedad, el cual hoy, por desgracia tampoco, se encuentra entre nosotros, pero sí que está su hijo, don Carlos Betancor Barreto, que además pertenece a la directiva en esta legislatura. Don Samuel le hace entrega de la placa y don Ambrosio le entrega el PIN y el llavero. Don Carlos, que tome asiento. Desde 1971 y hasta agosto de 1973 fue también por primera vez presidente don Domingo Pérez Núñez, hasta que volvió a la presidencia don Pedro Román García Rodríguez, que repitió cargo hasta abril de 1975, o sea que fue presidente 2 veces, don Pedro. Luego es don Manuel Perdomo Hernández quien le sustituye, hasta 1978, y durante su mandato se inició la reforma de este salón donde hoy estamos, se hicieron nuevos baños y siendo presidente del Cabildo, don Agustín Acosta, se mandó un compresor